¿cómo se llama?, a la plataforma. Y bueno, un poco la idea de estas clases es darle un poquito de interacción y de contacto más humano, digamos, o humano no, más directo, más inmediato al curso. Esta es la tercera edición de este curso y siempre hemos hecho, yo siempre he invitado a hacer este tipo de encuentros. Y son interesantes, digamos, solamente el hecho de encontrarnos ya aporta, pero además, en esta clase en particular, yo quiero comentarles, así como, tal como les dije, o sea, no voy a repetir un contenido que ustedes lo van a ver en la clase, en la plataforma, porque no tiene sentido. Pero, digamos, les voy a comentar un poco esta investigación en curso que estamos haciendo en mi universidad, y que tiene que ver muchísimo con todo el tema de la alfabetización digital, que sí es nuestro tema. Pero ante todo me presento, y ya que somos poquitos, nos presentamos todos. Bueno, yo, digamos, como escribí por ahí, vivo acá en Israel hace casi 19 años, me vine en el año 2003, a cursar, digamos, la segunda parte de mi vida, tenía 43 años cuando vine, soy optimista, pero, digamos, vine con mi familia, me instalé, y estoy viviendo en la zona centro, y trabajo en la Universidad Hebrea, y hice el doctorado, yo llegué con maestría, y llegué también con la especialización y las ganas de seguir especializándome en educación a distancia. La anécdota con respecto a Comahue, que es un lugar donde vengo trabajando hace muchos años, y al cual le tengo un afecto como institución muy especial, es que en el año 2001 la doctora Edith Lidwin, que fue, digamos, en su momento fue mi directora de tesis de la maestría, y con ella me formé en educación a distancia, me recomendó para dar un curso de maestría ahí en Comahue. Yo me fui para allá, vivía en Capital, me fui para allá 2 fines de semana en el año 2001. En el año 2003 me volvieron a invitar, a principio de año yo le dije que no iba a poder porque me venía, y ahí me dijeron, bueno, pero ¿por qué no lo hace a distancia? Así que di un curso sobre corrientes didácticas contemporáneas durante 10 años prácticamente, del 2003 hasta el 2013, en la maestría que existe todavía, creo, en enseñanza de las ciencias. Y ahí es donde conocí a Juana Porro, que fue alumna de la maestría, y entonces de ahí viene, más adelante, que Juana me contactó para que participe de la creación de la especialización como codirector. Que la verdad es que la mayor parte del trabajo lo hizo Juana. O sea, esto tiene que decirse. Y que este año Juana se retira, ¿no? Se jubiló. Así que bueno, esto es un poco, digamos, en síntesis. Yo soy un tipo que, así como estuve tantos años en Comahue, estuve muchos años, como 20 y pico años, en el mismo colegio en Argentina, en otros lugares también, pero ahí creé un colegio secundario, ahí creé la sección secundaria, digamos, fui el rector durante 15 años hasta que me vine, y ahora estoy en la Universidad Hebrea desde el año 2004, o sea que yo llego a un lugar para quedarme. Así que, y en la universidad también creé varios programas y ahora soy
director de 2 maestrías internacionales, una en español y una en inglés, en educación, y bueno, en el marco de esas maestrías hay uno de los artículos que propuse, el educador, algo así como más allá de la digitalidad, no me acuerdo qué nombre le puse, educador en línea. Es un estudio hecho en la maestría y de lo que vamos a hablar hoy es general de toda la universidad. Ahora se van a presentar todos ustedes, no hablen tanto como yo tengo el privilegio porque soy el profesor. Si quieren hablamos todo el tiempo, pero así tenemos después un rato para que les cuente un poco la investigación. Vamos a empezar por orden de llegada. Mariana Flores, que la tengo en la pantalla, en mi pantalla la tengo a mi izquierda. No, Bueno, la tengo a mi derecha, pero... buenas tardes. Bueno, yo estoy en Mar del Plata, hace 20 años que vivo acá, soy profesora de inglés. Empecé la especialización el año pasado, este es mi 5º seminario, y bueno, creo que también lo puse en la presentación, me interesa particularmente el tema de alfabetización digital, cualquier tipo de, o sea, indagar un poquito más en el concepto de alfabetización precisamente por mi rol de profesora de lengua extranjera. Es sumamente interesante, la verdad que las lecturas hasta ahora me han resultado muy interesantes y muy actualizadas, que es un poco lo que venía a buscar en la especialización. Bueno, me alegra. Gracias. Romina. Ahí está, perdón. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Romina Van de Neuvel, soy licenciada y profesora en psicopedagogía, egresada del Comahue, del CURSA, y hace tiempo que vengo trabajando y me interesa la educación mediada por la tecnología. Arranqué el año pasado la especialización, pero la verdad que por cuestiones de trabajo, laborales, estoy con muchas cosas, no estoy haciendo todos los seminarios, pero esto me interesaba particularmente y por eso aclaré en el foro. Por ahí estoy complicada con los tiempos, pero aunque sea quería participar. No sé si llegaré a hacer todo para acreditar, pero no quería perderme este espacio de encuentro. Gracias. Lore. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Lorena López Frank, también soy profesora en psicopedagogía. Con Romy compartimos proyecto de investigación en el CURSA y bueno, estoy en proceso de hacer mi tesis para la licenciatura y justamente mi tema tiene que ver con las aulas digitales. Así que bueno, el año pasado me inscribí en la especialización y este es mi 4º seminario porque uno no lo hice, así que estoy muy contenta además porque, bueno, Marcelo, nosotros te leemos también en la carrera, así que es un placer compartir este seminario con vos. Wow, ¿dónde me leen? En una materia que se llama Metodología de las materias psicopedagógicas. ¿Y qué es lo que leyeron? ¿Qué es lo que leyeron bien? Sobre docente global estuvimos leyendo. Ah, wow. Sí. Y ese texto lo leemos, así que bueno, es un placer poder compartir y escuchar a alguien que en la carrera se lee. Bueno, la verdad que me emociona. La verdad, no soy un gran productor comparado con compañeros míos en la universidad, etcétera. Pero cada vez que veo que les cuento, digamos, hay distintas publicaciones, como por ejemplo ResearchGate es una de ellas, academia.edu es otra de ellas, donde uno, digamos, los académicos, investigadores, bueno, después está Google Scholar también, ¿no? Entonces, subimos ahí, es una especie de, a ver, no de ranking, pero de sitios que uno, digamos, publica sus cosas, comparte con otros investigadores, etc. Entonces, cada vez que alguien lee un artículo mío, o de cualquier otro, entonces recibo un mail que dice, alguien ha leído tu artículo, algo por el estilo. O bien cuando alguien cita un artículo mío también, aparece en Google Scholar y se fue citado por tantas personas. Y yo digo, y a mí me emociona, porque digo, bueno, algo que uno escribe, es decir que alguien lo está leyendo,
sí que un profesor o una profesora que le pareció bueno. Bueno, nada, gracias por el comentario. Esto ya me valió esta clase. Liliana dice que no puede hablar. Bueno, la próxima. Y bueno, Fernanda, nuestra asistente de cátedra. Bueno, gracias. Bueno, yo soy docente investigadora del CURSA, vivo en Viedma. Trabajo en el departamento de lengua y doy clases también en el profesorado de lengua. Y pertenezco al área de comunicación, porque el profesorado es en lengua y comunicación oral y escrita. Así que bueno, también he hecho una maestría en la Universidad Nacional de Quilmes, la maestría en Ciencias Sociales y Humanas, y bueno, mi título es licenciatura en Comunicación Social. Hice la especialización en Educación y TIC del Ministerio de Educación de la Nación, que se dio hace un par de años atrás, para docentes, en lo cual me resultó también sumamente interesante, porque ya empezábamos a pensar y a discutir todas estas cuestiones que se van desarrollando, que se están desarrollando ahora, ¿no? Por supuesto que ahora mucho más pensadas y con mucho más recursos. Y siempre que me la cruzaba Juana Porro, me decía, empezá la especialización, y bueno, le decía Juana, pero ya hice, pero bueno, ahora debería actualizar mis conocimientos, porque obviamente cada año que pasa vamos avanzando mucho más en esto de la incorporación de las nuevas tecnologías en las aulas, así que, bueno, acá estoy para acompañarlas en lo que se necesite, así que ya saben que cuentan con mi asistencia. Y para mí también es un gran honor trabajar con el profesor Marcelo. Bueno, gracias. Bueno, les voy a contar un poco sobre esta investigación que empezamos a llevar a cabo en el mes de marzo del 2020, perdón, en el mes de abril del 2020, y que lógicamente se deriva del shock, digamos, que todo el mundo, en líneas generales, pero también en especial, digamos, en el campo educativo, tuvimos frente a esta transición, ¿no? O sea, la transición forzada de una enseñanza que llamamos tradicional, pero bueno, más allá de todas las definiciones que uno puede dar, pero tradicional porque por el solo hecho de darse en el área, en el aula, a lo que es la enseñanza en línea. Esta investigación la hice con Gabriel Orenchik, que es un profesor de la Universidad Hebrea, o sea, que está conmigo en la Escuela de Educación. Él fue originalmente mi tutor en el doctorado, uno de mis 2 tutores del doctorado, pero además tenemos ya una relación de amistad de muchos años, y hemos escrito más de un artículo juntos. Les voy a contar la investigación y la trastienda de la investigación, porque esta es un poco la gracia de todo esto, ¿no? Cuando todo esto empezó, digamos, la esposa de Gabriel también es profesora en la universidad, ella está en asistencia social, en la Escuela de Asistencia Social, que es muy fuerte, está al lado justo al lado nuestro, y ellos empezaron a hacer investigaciones acerca de los estudiantes, de cómo la pandemia, y en particular la cuarentena y el encerramiento, impactaban a los estudiantes, y quisieron, digamos, que pedirme ayuda, colaborar, porque ellos habían hecho alianzas con varias universidades, algunas en América Latina, para participar en esa investigación. Y yo hablando con Gabriel le digo, mira, la verdad que está bien el tema de los estudiantes, lógicamente es importante, pero ¿por qué no pensamos en una investigación
que pongan el foco al docente y a la práctica pedagógica del docente. Porque en realidad, a mí lo que me interesa, a mí personalmente, que estoy, digamos, que vengo con formación en educación y en pedagogía, etcétera, mi maestría es en didáctica, lo que me interesaba saber es cómo va a impactar esto de que un día, digamos, cada docente tiene que empezar a enseñar en Zoom cuando la realidad de nuestra universidad, porque el caso es el de la Universidad Hebrea, es que la mayoría de los docentes no tenían, no tenían experiencia en enseñanza a distancia. O sea, nuestra universidad, que es una universidad a nivel internacional, digamos, está en el top 100 de las universidades del mundo, y tenemos premios Nobel, tenemos innovación tecnológica, y patentes y un montón de cosas, pero enseñanza a distancia no. Les cuento como anécdota que un año antes, en 2019, charlando con la chica que está a cargo de todo lo que es universidad a distancia de la universidad, le digo, decir una cosa, ¿cuántos cursos a distancia hay en total en toda la universidad? Y me dice, y debe haber 20, 22, incluyendo los nuestros. Bueno, nosotros somos la primera maestría, la única maestría en semipresencial en la universidad. Me dice, sí. O sea, yo tengo 15 cursos a distancia. Significa que de los 22 que tiene toda la universidad, 15 son nuestros, sí. Ahora, para darles una idea, nosotros somos un departamento así chiquito, que debemos tener en total 200, 300 alumnos, en 20.000 alumnos de toda la universidad. O sea, es una cosa, los profesores no estaban acostumbrados, la mayoría, el 95%. Y entonces mi pregunta era esta, era esto que de repente un día me volaron las aulas y yo tengo que enseñar desde casa. ¿Cómo va a impactar en mí, en mi práctica? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a aprender? Y si después, cuando vuelva al aula, porque la pandemia va a terminar, en ese momento pensamos que en el próximo cuatrimestre terminaba, ¿verdad? Pero bueno, pasaron 2 años. Pero cuando vuelva al aula, ¿algo le queda de todo esto? Y si esto es así, ¿qué me dice de la futura formación docente? Porque, en definitiva, yo personalmente trabajo en educación a distancia desde el año 1999. ¿Ok? O sea, la primera experiencia de educación a distancia la hice en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Había habido una alianza entre la Universidad de Buenos Aires y Telecom Italia para armar cursos. Se habían armado una corporación que se llamaba UBANET, para armar cursos de entrenamiento, etcétera, no académicos, pero de capacitación profesional. La que dirigía toda la parte pedagógica era Edith Litwin, que me llevó ahí, y al otro año ella se fue al ministerio y yo me quedé a cargo. Ahí aprendí lo que es hacer cursos a distancia. Pero la gente, digamos, la educación a distancia se fue incorporando tan lentamente, y se incorpora, y las tecnologías se incorporaron tan lentamente, y acá en Israel más aún, que a mí me pareció increíble que un día jueves, supónganse 16, 17 de marzo, nosotros empezábamos el domingo, el segundo semestre de la universidad, el 20 de marzo, llega una notificación del rectorado a todos los profesores de la universidad diciendo, señores, se tomó la decisión, no hay cursos a distancia, no se van a dar cursos en aulas, todo el mundo va a empezar a dar clases en Zoom. La clase se posterga una semana, tienen la semana que viene para prepararse. O sea, ustedes se dan cuenta que lo que no logramos durante 15, 20 años se logró en una semana. Entonces, la pregunta, o sea, es tan fuerte
era tan fuerte lo que estaba pasando, que entonces la pregunta fue esa. ¿Cuál es el impacto, si lo hubo, de la situación de enseñanza online forzada sobre la práctica pedagógica del docente? Después, leyendo bibliografía, encontré un concepto, que es el que ahora estamos trabajando por un artículo que va a salir creo que a fin de año, en un número especial de una revista, que se llama algo así como, el concepto es Emergency Remote Teaching, o sea, enseñanza remota de emergencia, ¿no? Y ese artículo yo lo tomé de algunas investigaciones que se hicieron en 2003-2004, a propósito de un tsunami y a propósito de el SARS, que no me acuerdo en qué países, y ahí ya acuñaron eso que se llamó enseñanza remota de emergencia, pero que en su momento habían sido 2, 3, 4 meses. Acá estamos 2 años en enseñanza remota de emergencia. Digamos, ya después del primer cuatrimestre ya no es más de emergencia, pero yo la llamé después emergencia programada, pero sigue siendo emergencia porque no es la pauta habitual de enseñanza. Entonces las preguntas que hicimos fueron, como ustedes ven, si el entorno digital produce en el docente la necesidad de modificar sus prácticas. O sea, si yo estoy frente a Zoom, frente a la pantalla, trabajo igual que en el aula, no trabajo igual. Si el docente puede aprovechar los instrumentos digitales que se le ofrecen para renovar su práctica. Si continúa con sus anteriores prácticas, aún en nuevos escenarios. O sea, lo viejo sobre lo nuevo. ¿Cómo consideran que va a impactar el día después, ya no durante? ¿Y cómo percibe el docente el contexto institucional? O sea, ¿de qué manera la institución y lo que hace la institución impacta en su práctica? La segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto de la situación de enseñanza online sobre la concepción pedagógica del docente? O sea, ¿cuáles son las concepciones respecto de la enseñanza mediada por tecnologías? Y si estas concepciones se modificaron durante la época de la transición forzada de enseñanza en línea. El estudio fue un estudio internacional, porque ni bien empezamos a trabajar, Gabriel me dice, ¿sabés qué? Vamos a trabajar con otras universidades también. Él en particular, no tanto yo, tiene, digamos, colegas con los que ha investigado, digamos, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, y por supuesto, yo traje una colega de la Universidad de Buenos Aires, no sé si escucharon hablar de ella, Karina León, doctora Karina León, que fue colega mía, trabajamos juntos mucho tiempo, y además somos amigos personales. Y después trajeron a otros colegas de la Tecnológica, de la Autónoma de Chile, de Francia, etcétera, etcétera. Con ellos, básicamente, lo que hicimos fue trabajar en el diseño de la herramienta, porque la herramienta, en una investigación en particular, esto fue una investigación de tipo cualitativo, de tipo cuanticualitativo, o sea, en una primera etapa hubo un cuestionario que se envió a los docentes de la universidad, que son más o menos 2.000, más del 10%, 12% respondieron, que es un número, digamos, razonable, 53% hombres, 47% mujeres, 42% de humanidades, 21% de natural, o sea, una distribución bastante razonable. Bueno, estos son algunos datos de la población, y estos son primeros datos, pero digamos, después de esto hubo digamos, en el cuestionario, al final de todo, se le preguntaba a los docentes si estarían dispuestos a hacer una entrevista de profundidad para la parte cualitativa de la investigación. Y entonces eso, hubo unos cuantos,
como 100 que dijeron que sí. Finalmente armamos una muestra, la muestra más o menos respondía a la distribución esta que les comento acá, para que sea más o menos una muestra confiable, digamos, respecto a la muestra cuantitativa. Y entonces hicimos las entrevistas, a decir verdad las hice yo, todas las entrevistas en profundidad, con cada uno de ellos. El idioma que usamos fue el idioma hebreo para hacer las entrevistas, si bien los 2 artículos que publicamos acerca de la investigación hasta ahora han sido uno en inglés, que se publicó en Informational and Educational Technology, y el otro en español que se publicó en Red, los 2 el año pasado. Red es la revista de educación a distancia de la Universidad de Murcia. Que no es el mismo artículo, o sea, no es un artículo en inglés y su traducción al español, sino que son 2 artículos basados en la misma investigación, pero que cada uno de ellos tiene hallazgos diferentes, ¿no? O sea, el de español se basa en el de inglés, pero avanza un poco más, ahora les voy a contar. Bueno, hicimos entonces las entrevistas cualitativas y los artículos integran las 2 entrevistas. Yo creo que uno de los artículos, el de español, yo creo que está como bibliografía en la clase. Bueno, algunas cuestiones interesantes de la parte cuantitativa. La utilización de herramientas digitales, el 63% no o poco, el 37% sí. Que dice, utilización de las herramientas digitales. ¿En qué medida son o no son útiles, digamos, para los docentes las herramientas digitales? Acá se invierte, o sea que el 66% considera que son muy útiles y el 34% no. O sea, acá significa que muchos de los que no la usan, aún así piensan que son útiles. Entonces se les pregunta, ¿por qué no usan herramientas digitales? Entonces la mayoría dice porque no los entrenó, porque no se han entrenado, o porque no necesitan, digamos, después viene porque necesitarían un soporte tecnopedagógico y porque no tienen tiempo. Más o menos los 3, digamos, es como la misma causa, pero visto de otro lado, ¿no? O sea, aquellos que no tienen tiempo y entonces no tienen los recursos, o lo harían, pero necesitarían a alguien que los apoye, etc. Y después, esto no es, digamos, suma 100, sino que ellos contestaron a varias opciones, ¿no? Pero bueno, un 20% directamente dice que no conoce o que no necesita. Entonces les preguntamos después cómo fueron las primeras clases bajo el corona. Y sorpresivamente, la gran mayoría dice que fueron muy exitosas. O sea, y esto es una percepción subjetiva, o sea, no hay una evaluación objetiva de si fue exitosa o no se puede validar esa información. Nosotros, acá lo que nos interesa saber es cuál es la percepción del docente. Y la percepción para el 85% le fue bárbaro. Ahora, ¿qué significa que le fue bárbaro, que fue exitosa? No sabemos. Y un 12% dijo que podría ser mejor o que... Entonces les preguntamos a los docentes, bueno, pero ¿por qué fue exitosa? Entonces, uno dice, la mayor cantidad de tiempo, la mayor cantidad dijeron por la cantidad de tiempo que invertimos. O sea, acá ya tenemos como una especie de doble filo. Fue muy exitosa, pero nos llevó mucho tiempo. Me imagino que ustedes también lo escucharon, ¿no? Esto es algo que uno todo el tiempo escucha. Sí, me fue bien, pero preparar una clase
online me lleva 3 veces lo que me lleva a preparar una clase en el aula. Wow. El 39% dijo algo interesante. O sea, les fue bien porque ellos son gente que tiene la suficiente apertura y flexibilidad para aprender nuevas herramientas. Y el 31% dijo que les fue bien gracias a que tuvieron mucho soporte técnico y pedagógico, administrativo, y otros dijeron que les fue bien porque no les quedó otra. O sea, era una situación de emergencia y en realidad era esto o nada. Bueno, y ahora vamos un poco al resultado, el primer resultado de investigación. Una vez que nosotros, digamos, la verdad que la parte cuantitativa dio algunos datos, pero fue mucho más rica la parte cualitativa. Yo soy investigador cualitativo, digamos, o sea, y Gabriel es investigador cuantitativo. Y la información que recibimos de la cuantitativa estuvo interesante, pero no fue innovativa. Esta información que pudimos, el análisis que pudimos hacer de los informes, nos lleva a 3 perfiles de docentes. Por un lado, o sea, ¿qué significa 3 perfiles de docentes? Nosotros, ahora les voy a mostrar, pero un poco la idea era ver qué tipo de perfil docente uno puede extraer, tomando en cuenta también, digamos, el relato de este docente, su reacción frente a una situación de crisis, la posibilidad que tiene de aprender en situaciones de presión, de confrontarse con situaciones de presión. ¿Quiénes son los docentes, por ejemplo, que pueden ver en una crisis una oportunidad para aprender? ¿Y quiénes son los docentes que cuando hay una crisis, digamos, la transitan como pueden hasta que amainen? O sea, lo toman como una especie de tormenta, ¿no? Donde yo, en una tormenta, yo me cobijo en algún lugar, digamos, protegido y espero que deje de llover, y entonces ahí vuelvo a como estaba antes. Entonces tomamos 3 tipos de docentes, 3 perfiles: los experimentados, los cautelosos y los entusiastas. ¿Qué son estos docentes? Entonces, hay 3 cuestiones. Estos son, digamos, los nombres inventados de los docentes, lógicamente no son los nombres reales, por el tema de la confidencialidad de la enseñanza. Y entonces, de 15 entrevistas que hicimos, quedó en que 5 son experimentados, los primeros 5, los segundos 7, que sería como un poco el grupo más grande, lo consideramos los entusiastas, y los últimos, los 3, los consideramos los cautelosos. ¿Quiénes son los? Y tomamos, digamos, 3 categorías, desarrollamos 3 categorías de las entrevistas que nos permiten entender un poco qué significa cada uno de esta definición. Entonces, por un lado, tenemos la concepción pedagógica. Y ahí, digamos, hablamos básicamente de 2 tipos en realidad hablamos de 3 tipos de concepción pedagógica. Una es centrada en lo que es la pedagogía centrada en el docente,
que se basa en la pedagogía de la transmisión, básicamente, y eso ustedes lo conocen bien. Y por el otro lado tenemos la tecnología, la enseñanza centrada en el alumno, que es la pedagogía de transformación. Hay una tercera categoría, pero que no nos dio tanto elemento, que es la pedagogía centrada en el contenido. Es decir, aquel docente, por ejemplo, que cuando enseña historia, entonces él lo que va a hacer es enseñar la metodología de enseñanza de la historia, porque desde el punto de vista del docente, lo importante, digamos, es el contenido, pero más que el contenido, es la metodología que aprenda el alumno para aprender ese contenido. O sea, es el historiador que cuando enseña historia quiere formar historiadores. Pero nosotros digamos, en este trabajo nos resultó, digamos, que estas dos, digamos, tipos estas dos categorías, central en el alumno, central en el docente, nos alcanzaban para definirlo. Entonces, digamos, definimos un puntaje de 1 a 3, donde el 1 es el centrado en el alumno, el 2 es aquel docente que está como en la transición de el 1 es centrado en el docente, el 2 es aquel que está como en la transición de centrado en el alumno y centrado en el docente, y esperen que quiero ver si tengo acá, bueno, y el 3 es el que es centrado en el alumno. Entonces, en el grupo experimentados, todos prácticamente son los que están, digamos, su concepción pedagógica es centrada en el alumno, salvo una que está como en la transición. Después está la segunda categoría, que es la que a nosotros nos interesa en este curso, es el grado de alfabetización digital. Es decir, ¿en qué medida este estudiante, este docente, conocía herramientas digitales, utilizaba herramientas digitales, o piensa seguir utilizando herramientas digitales, y hasta qué punto el mundo de la alfabetización digital le es ajeno o le es conocido? Entonces, ahí, en el número 1 son aquellos que usan herramientas digitales porque no les queda otra, y en realidad es gente que cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué va a ocurrir después? Es como que dice, no, vamos a volver a las aulas a hacer lo que veníamos haciendo. De alguna manera esto es lo que ellos dicen. El número 2 es el más interesante de todos, y es el que corresponde a los entusiastas. Los entusiastas son aquellos que descubrieron el mundo digital, que no lo conocían tal como se les presenta ahora, y que aparte descubren que esta semana que se les dio digamos, de empezar la clase más tarde, etc., se pudieron dar el lujo de tener tiempo para aprender cosas nuevas. Entonces, por eso yo digo entusiasta, me baso en una de las docentes que entrevisté, es una chica argentina. Bueno, acá veo que en la mitad llegó Luis, lo saludo. Una chica argentina y con la cual igual hicimos la entrevista en hebreo, pero que ella me decía, me siento como alguien con un juguete nuevo, y veo que puedo hacer un montón de cosas. Y además, ahora estoy en un ámbito en donde no me da vergüenza preguntar.
porque todos los talleres que había, y durante esa semana hubieron decenas de talleres online, de esto y de otro, yo también di algunos inclusive, claro, ahí estaban todos los profesores en igualdad de condiciones, la gente en general no sabía, y nadie temía preguntar preguntas tontas. Piensen en un profesor universitario, lo peor que le puede pasar es que lo pesquen haciendo preguntas tontas. Entonces, la gente, o sea, no es que la gente hace preguntas tontas, pero siente a veces que son tan básicas que son tontas. Entonces, esta entrevista un poco me dio la pauta de que es un entusiasta, ¿no? O sea, el entusiasta es aquel que descubre un mundo nuevo y que tiene ganas de seguir, digamos, aprendiendo. Y la tercera categoría es el cambio pedagógico, o sea, hasta dónde estos docentes me cuentan en la entrevista que están dispuestos a cambiar. Yo no puedo... las entrevistas se hicieron en abril 2020, entonces imagínense que nosotros no pretendemos decir esto generó cambios, pero por lo menos la pregunta es si en la concepción del profesor él se ve a sí mismo cambiando una vez que esto termine. Entonces, claro, ahí tenemos también tres categorías. Perdón. En la alfabetización digital yo les decía que teníamos tres categorías. La tercera categoría es la del experimentado. El experimentado ya estaba acostumbrado a herramientas digitales, por lo cual no tiene problema seguir usando. Pero aparte hay una diferencia interesante entre un grupo y el otro. El docente experimentado, como ya está alfabetizado digitalmente, no le cuesta mucho esfuerzo aprender nuevas herramientas. Estaba leyendo el otro día, estoy releyendo las entrevistas, entonces una de las profesoras me decía, ahí de los experimentados, me dice, mira Marcelo, la verdad es que yo no participo en las capacitaciones, porque de repente, o sea, es 1 hora, 1 hora y media, yo lo que hago es, o me leo un instructivo, o busco en YouTube instructivos, y lo que me llevaría 1 hora, 1 hora y media de capacitación, yo lo aprendo en 10 minutos. Que esto es lo que pasa cuando uno ya está en el medio. ¿Cuántas veces nosotros, digamos, aquellos que ya estamos metidos en este campo, ¿cuánto necesitamos que nos expliquen? Con leer, digamos, un instructivo, con entrar a un YouTube, con ver un poco, con jugar un poco con la herramienta, con eso nos alcanza. Entonces, con lo cual, acá la alfabetización digital era clave, y es clave con respecto al cambio pedagógico. ¿Por qué? Porque en el cambio, digamos, vimos 3 categorías también. Todo esto está tomado de bibliografía, ¿okay? O sea, lo vemos en el campo, pero en la metodología cualitativa, a medida que vamos avanzando, vamos ampliando con bibliografía. Entonces, ahí nos leímos bibliografías sobre el cambio pedagógico y terminamos armando estas 3 categorías que nos sirven para armar este cuadro general, en donde la primera categoría es aquel que se resiste al cambio, y lo que hace es un cambio táctico. Es decir, el tipo pasó de la clase a Zoom, o bien dice, bueno, sí, yo ahora, digamos, las entrevistas, cuando tengo la hora de consulta con los alumnos, y bueno, las hacemos en Zoom, qué sé yo, está bárbaro. Pero es la misma hora de consulta, o la clase es la misma clase. Y el otro dice que la segunda categoría, que es la que de repente tiene que ver con el segundo grupo de alumnos, el entusiasta, dice, yo quiero cambiar, pero ¿qué pasa? El profesor que quiere cambiar, pero que no está alfabetizado digitalmente, el cambio en general es solamente un cambio formal, no es un cambio profundo. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque
tiene que hacer un esfuerzo tan grande en aprender las nuevas herramientas que ya no le queda energía para que el cambio sea genuino. En cambio, el tercer tipo de cambio es el cambio genuino. Es el cambio de decir, bueno, yo en el aula, digamos, trabajo, supónganse, con el aula invertida, o de repente, en lugar de dar 1 hora y media de clase en Zoom, lo que hago es, grabo un video, después doy una consulta, o sea, hacen un cambio importante. Y entonces, a partir de eso, nosotros armamos este cuadro y caracterizamos a estos 3 tipos de docentes, ¿no? Bien, esto no es tan relevante. Esta fue la primera parte. Ahora, la segunda parte de esta investigación, que fue la que se publicó en español, nosotros dijimos, bueno, ¿cuáles son las resistencias que tienen? O sea, ¿cuáles son las resistencias que existen para incorporar tecnologías? ¿Y de qué manera estas resistencias se vinculan con los 3 perfiles que presentamos? Entonces, ahí estuvimos leyendo y buscando y encontramos algunos autores que crearon esto no es nuestro, que crearon este cuadro en general que tiene que ver con, lo llamaron ellos modelo de separación y uso de tecnología. Y uso de tecnologías. Ahí tengo que corregir. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, ellos hablan de 5 categorías. O sea, ¿por qué una persona aceptaría usar tecnologías? No solamente en el ámbito docente, sino en general. Entonces, hay 5 categorías. La primera es la expectativa de rendimiento. O sea, ¿en qué medida, y esto traducido a los docentes, en qué medida un docente piensa que incorporar una tecnología me va a beneficiar a mí en la práctica? O sea, voy a ser mejor docente, voy a conocer mejor a mis alumnos, ellos van a obtener mejores resultados. O sea, ¿cuál es el fruto de incorporar? Y entonces, la segunda es la expectativa de esfuerzo. O sea, ¿cuánto esfuerzo tengo que poner para lograr lo que quiero lograr? Y entonces está también el cálculo de costo-esfuerzo, costo-beneficio. O sea, ¿vale la pena invertir X horas de trabajo para lograr este resultado? Esos son los cálculos que hacemos cualquiera de nosotros. En tercer medida está la influencia social. O sea, ¿quiénes usan tecnología? Yo estoy en un lugar donde nadie usa tecnología. Entonces, ¿por qué voy a ser yo el primero? O digamos, aquellos que usan tecnologías son gente valorada, el mejor, el que se sabe que digamos, son considerados los docentes más, no sé, los mejores o los más premiados. Eso es porque usan tecnología. O sea, ¿cuál es la valoración social de aquellos que usan tecnologías? Y por último, las condiciones facilitadoras. Es decir, bueno, está bien, yo quiero usar, pero tengo buen internet en el colegio, tengo buenos recursos, y si yo quisiera tener tales programas, voy a tener soporte, este tipo de preguntas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agregar una quinta categoría que se llama las expectativas pedagógicas. O sea, no las expectativas de rendimiento en cuanto a mi rendimiento, sino cuáles son las expectativas, en qué medida los docentes consideran que la implementación es favorable o no para los estudiantes. Y esto tiene que ver con el tema de estar centrado en el estudiante. O sea, el docente que realmente piensa
pone en el centro de su práctica. Y pensemos en el docente universitario, ¿ok? O sea, acá no estoy hablando ni del docente de nivel medio, ni el docente de nivel inicial, ni primario. El docente de nivel universitario que pone centra su práctica en el estudiante, entonces esa es una expectativa pedagógica, es decir, bueno, el tipo va a aprender mejor de esta manera. Esto es lo que lo va a ayudar a aprender mejor mi materia, mi curso. Bien, entonces acá, digamos, comparamos las tres categorías con los tres perfiles docentes con las 5 categorías, o sea, con la tabla actualizada. Entonces, en los experimentados, tanto la expectativa de rendimiento como la expectativa pedagógica tienen alta relevancia. La de esfuerzo es baja relevancia, porque el tipo no tiene que esforzarse demasiado para, como dijimos antes, para usar tecnologías. La influencia social es no relevante, porque el experimentado usa tecnología porque le interesa a él. Y las condiciones facilitadoras tampoco son demasiado relevantes. En el entusiasta, todas las 4 primeras son muy importantes, o sea, hasta qué punto la expectativa de rendimiento y de esfuerzo, influencia y las condiciones son importantes para él, es lo que a él lo entusiasma y lo motiva para avanzar. Y la expectativa pedagógica es una relevancia media, porque no estamos totalmente convencidos de que el entusiasta estalla en el enfoque del estudiante, centrado en el estudiante. Y por último, el cauteloso. El cauteloso, la única categoría relevante para él es la de esfuerzo. Y como el esfuerzo es muy grande, las otras expectativas no son relevantes para él. Porque como él está en el enfoque centrado en el docente, no tiene expectativa de cambio. Lo que nosotros estamos diciendo es que los entusiastas, o sea, lo que nosotros vimos en el curso de información entre uno y otro es que más o menos en nuestra universidad un 40% de los docentes eran aproximadamente entusiastas, un 30% era experimentado y el otro 30% cauteloso. Quiere decir que si uno tiene que pensar en un programa de capacitación y de cambio universitario, debe centrarse necesariamente en el entusiasta, porque esos son los que están, digamos, como a puntos de entrar en un proceso de cambio. Y ahora, digamos, lo que estamos haciendo ahora. Ahora lo que estamos haciendo, estamos empezando una nueva investigación, donde estamos tratando de ver cuál fue la característica pedagógica de nuestros docentes a la luz de estas categorías que son las que ahora aparecen. Cuando uno lee ahora cuáles son las medidas económicas, cuáles fueron las medidas pedagógicas que en general se tomaron en la época de emergencia, y digamos después de haber leído varios artículos, hay como 5 que más o menos son como consensuadas en diferentes artículos y lugares. En primer lugar, el uso de la voz. El uso de la voz es hasta qué punto el docente conservó su voz y conservó el contacto y priorizó su voz en las clases online. La segunda categoría es la división del contenido a enseñar. O sea, lo que se proponía era hacer reorganizaciones curriculares en unidades más pequeñas para que la enseñanza sea más efectiva. En tercer lugar es la preparación previa. O sea, hasta qué punto la gente se preparó, invirtió
preparación en la enseñanza previo y durante la situación de emergencia. En cuarto lugar está la capacidad que tuvieron los docentes de combinar el online con el offline, lo sincrónico con lo asincrónico. Y en quinto lugar, en qué medida los docentes se ocuparon de empoderar a los estudiantes, de fortalecerlos, de darles feedback, de considerar la situación particular del estudiante en la práctica. Y entonces acá mi pregunta hoy es yo tengo dos preguntas acá, en esta etapa de la investigación. En primer lugar, ¿cómo funcionó esto en nuestros docentes? O sea, estos 15 docentes cautelosos, entusiastas y experimentados, ¿cuáles son las medidas que tomaron? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Digamos, mi presupuesto es que los experimentados son los que más medidas tomaron y los cautelosos son los que menos, pero digamos, esto es lo primero que quiero saber. Y lo segundo que quiero saber es si no hay otras categorías. Y por ejemplo, hoy justamente tenía una reunión con Gabriel y le mostraba, por ejemplo, el tema de... había dos cuestiones que le estaba mostrando. Uno, por ejemplo, es... bueno, nosotros estamos releyendo las entrevistas y estamos centrándonos en las entrevistas en qué es lo que ellos efectivamente hicieron. Entonces una profesora me decía, mira, yo empecé a usar el trabajo en rooms, en aulas, ¿sí? En división el breakout room en el Zoom, y entonces me di cuenta de que de esta manera, por ejemplo, una preocupación de los docentes era lo que pasa acá. Bueno, somos 8, hay 4 que no están, tienen la cámara cerrada, de los cuales yo veo 2, por lo menos un agujero negro y un cuadrado negro, y los otros, digamos, una letra o una foto. Esto para muchos docentes era terrible, pero hasta el punto de ofensivo. O sea, tener aulas con 30 alumnos, de los cuales 4 o 5 cámaras funcionando y los demás no estaban. Entonces mucha gente se preguntaba cómo hacer, qué hacer con esto. Y entonces una profesora de las experimentadas me decía, mira, yo aprendí que puedo usar el breakout room, la división de aulas. Ahí, digamos, eso era muy, muy bueno porque la gente, cuando entraba en las aulas abría la cámara. O sea, cuando ya era un grupo de 4 o 5 personas, abría la cámara. Y el trabajo era bueno, la gente participaba, etc. Y después cuando volvían al aula, mucha gente ya quedaba con la cámara abierta. Y además yo me daba cuenta que yo podía entrar aula por aula y podía ver, etcétera, etcétera. Y yo decía, quizás tengo que agregar una categoría que sea la capacidad de crear nuevas metodologías. Pero para crear esta nueva metodología, esta persona tenía que tener, pensémoslo, tenía que tener no solamente manejo del Zoom, tenía que tener manejo de las herramientas que Zoom le da. O sea, muchos me decían que usaba las encuestas y todo eso. Tenía que tener la herramienta que Zoom le da, y tenía que tener también la capacidad de entrar y salir de las aulas y de decirles a la gente cómo hacer y qué hacer. O sea, hay mucha cosa involucrada que no todo el mundo podía hacer. Yo tenía un profesor, ahora no de esta investigación, pero un profesor que era muy, digamos, que le cuesta mucho todo esto, y que él necesitaba que alguien le abra las aulas y que alguien lo ayude. O sea, no lo podía hacer solo. Entonces, estas cosas
me hace pensar en que tiene que haber otras categorías que me permitan entender mejor esas prácticas. Hay otra profesora que hablaba de las comprensiones pedagógicas que ella tenía, porque me decía, mira, yo en definitiva al final lo que me di cuenta es que le daba una profesora de ciencias o de matemáticas, le daba los ejercicios a la gente, y entonces y les explicaba, pero después la gente me decía que ellos mismos veían de nuevo la grabación y con eso, y entonces me decía, y yo me di cuenta que eso que yo no lo había pensado antes, eso les servía a ellos para aprender. Entonces, esto también es, nosotros lo llamamos esto metarreflexión cognitiva. O sea, la tipa no solamente que enseña, sino que hace el recorrido metacognitivo sobre el trayecto que hizo ese alumno para llegar a una situación de enseñanza. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo me doy cuenta de esto, después yo lo genero, ¿no? O sea, yo Donald John llamó a esto reflexión sobre la práctica, ¿no? Entonces, estas cosas se dan, yo creo, y por ahora es solamente hipótesis, y digamos, tengo que volver a releer todo, pero esto se da solamente con un determinado tipo de profesores que, además de su pedagogía y todo, tienen que estar alfabetizados digitalmente para que el manejo de las herramientas digitales sea transparente para ellos y no sea un obstáculo más. O sea, aquel que está en el estadio de recién estar aprendiendo y entrando por primera vez a un aula de Zoom como profesor, yo dudo de que además le quede resto para poder, digamos, hacer este tipo de reflexiones. No sé si todo es así. Me preguntaba hoy Gabriel, y bueno, pero ¿con esto qué vas a hacer? Digo, mira, una vez que yo como investigador entiendo esto, o como investigador encuentro esto en un entrevistado, lógicamente que no alcanza, ahora yo tengo que validar esto en otros más, y ver si apareció o no apareció, y cómo apareció. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Por un lado les estoy contando de una investigación que ya parte terminó, o sea, ya tuvo dos periodos, ahora estamos en un tercero, pero que está en curso. Les estoy contando de la cocina de la investigación, o sea, de cómo esto se va gestando y de cómo el investigador cualitativo avanza. Pero aparte les estoy contando cómo en definitiva la alfabetización digital, en mi opinión, es la que permitió que muchos docentes transiten no solamente con éxito, sino que conviertan al espacio de enseñanza que podía haber sido catastrófico en significativo. Ahora, ¿cuál fue el problema en todo esto? El problema fue político y no pedagógico, porque en muchos países, entre ellos en Argentina, también acá, la cantidad de tiempo que los chicos estuvieron, y los chicos y no tan chicos estuvieron enseñando en Zoom, fue perjudicial, digamos, y esto, digamos, en parte tuvo que ver con políticas equivocadas, en parte tuvo que ver posiblemente con que esta fue una situación que, digamos, inédita en la historia, digamos, porque yo no sé si, creo que en la historia no hubo un caso de una pandemia que afectó a todo el mundo, salvo 2 o 3 países, o 5, todo el mundo estuvo afectado durante tanto tiempo, o sea, tan extensa y tan larga. Y entonces esto nos hizo mala prensa los que estamos en enseñanza a distancia, porque lógicamente todos estamos de acuerdo acá que hoy por hoy una clase como esta sería mucho mejor estar en un solo lugar y viéndonos, digamos, no solamente las caras, sino estando en contacto, que a distancia. La enseñanza a distancia es importante como recurso y es importante en determinados niveles y para determinados objetivos.
pero un chico de 15 años tiene que ir a la escuela, un chico de 8 años tiene que ir a la escuela. Sin duda que en eso nadie puede no estar de acuerdo. Pero bueno, volviendo a la investigación, esto es lo que estamos tratando de indagar ahora, y calculo que para el mes de agosto, septiembre, ya vamos a tener escrito el artículo y vamos a saber un poco más de lo que sabemos hoy. Así que bueno, esto es un poco lo que quería compartir hoy, que como dije al principio, y bueno, algunos de los que están ahora no estaban, el objetivo de este encuentro es, además de conocernos y estar en contacto, es que, bueno, ofrecerles algo que no está en el curso. Lo que está en el curso está, ustedes lo pueden leer, tenemos los foros, están mis videos, están las consultas, todas. Acá yo les estoy contando algo que tiene que ver con la alfabetización digital, que es nuestro tema, pero que es algo que estamos nosotros investigando ahora. Nosotros los investigadores somos simplemente gente que quiere aprender un poco más y que se lo transmite a los colegas, para que el conocimiento siga creciendo, digamos, ¿no? Esto es un poco, o sea, yo me nutro de lo que mis colegas escribieron, y yo, como le dije también al principio, me siento muy emocionado cuando veo que otros colegas se nutren de lo que nosotros escribimos. Bien. Luis, no te escuchamos al principio porque no estabas en las presentaciones. Si querés presentarte, con gusto. Hola, ¿cómo anda, profe? Bueno, mi nombre es Luis, sí, vivo en Salta. Y bueno, comencé la cursada esta de su seminario con mucha expectativa. Y bueno, este tema de la alfabetización digital, que parece que uno lo tiene dominado, o que lo domina, digamos, pero que realmente nos sorprende cada día que va pasando, cosa nueva que va surgiendo, ¿sí? Pero tengo confianza de que todos vamos a aprender, y bueno, como puede llegar a la meta final, que es el trabajo para presentarlo a su cátedra, ¿no? El trabajo, la meta final es que seas mejor profesional, y que con eso se beneficien tus alumnos. El trabajo en mi cátedra es totalmente secundario. Pero bueno, Gracias, me alegra que estés acá, me alegra tener gente. Yo estoy en Israel, ustedes saben, voy a viajar a Argentina a propósito. El 24 de marzo voy a estar ahí, 25 de marzo voy a estar ahí, pero encontrarme siempre con gente de Argentina y de distintos lugares de Argentina para mí es muy grato. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna consulta sobre lo que vimos o en general? Yo lo que diría es si lo va a dejar esto a esta diapositiva, lo que nos estuvo mostrando. Sí, la voy a subir a la plataforma. Ah, bueno, dale. Romina, vos querías hacer una consulta, ¿no? Gracias. ¿Cómo no? Sí, en realidad es un comentario en función de lo que ibas contando de esta investigación, que me parece muy interesante. Yo trabajo en práctica docente, bueno, es como el tema que me interesa. Y ahora en la Universidad del Comahue estamos volviendo a una presencialidad cuidada, y el otro día tuvimos una reunión con los docentes de nuestro centro regional, y surgía esto, ¿no? La necesidad de volver a la presencialidad, pero en muchos casos por una necesidad de los docentes de dar su teórico, ¿no? Y como que esto que transitamos durante los 2 años, bueno, ya está. Nosotros, previo a la pandemia, teníamos en el curso, bueno, en toda la universidad, una plataforma educativa. En su momento habíamos hecho un relevamiento prepandemia. Yo justo estoy en el Centro de Educación Medida por Tecnología, que es un proyecto institucional, y algunas aulas se usaban como repositorios, más que nada, pero no había así
otro uso, ¿sí?, pedagógico, didáctico, o cómo mediar ahí. Y ahora me llamaba mucho la atención esto de que todos parecía, cuando estuvimos en esto de lo forzado, que también lo trabajamos, ¿no? Este traslado forzado a la virtualidad, lo que nos costó, y ahora parece que nos cuesta volver a la presencialidad, pero queremos volver a lo anterior, ¿no? Y esto me quedo pensando, porque a mí me interesan las tecnologías y reconozco su potencialidad para enriquecer la enseñanza. Coincido en esto que mencionabas y que me lo estoy preguntando, ¿no? Que uno, para poder modificar muchas veces las estrategias, tenés que conocer los recursos, porque si no es muy difícil pensar qué te posibilitaría, ¿no? Pero bueno, muchas cosas hemos conocido y bueno, algunos con más o menos dificultad, esto también que mencionabas, ¿no? Nosotros estuvimos asesorando a docentes y con algunos nos costaba todo un día, no sé, que pudieran adjuntar un archivo a la plataforma, ¿no? Entonces de ahí a pensar en otra estrategia era como, bueno, mucho camino por andar, pero bueno, me llamaba la atención esto, y que estaban pensando, por lo menos escuché yo y fue como mi sensación, ¿no? La necesidad mía como docente de dar mi teórico de 3 horas, ¿no? No querer modificar nada de eso. Y esto que señalabas respecto a las prácticas en la universidad, porque por ahí yo he trabajado en otros niveles, pero trabajo con mucho más en la universidad, y me llama la atención esto, que por ahí hasta como investigadores pensamos cómo poder aportar a otros para que modifiquen sus prácticas, y nosotros en la universidad parece que resistimos mucho, ¿no?, a cambiar el modelo tradicional. Así que bueno, no, son algunas cuestiones que fui pensando con esta presentación. Bien, ¿otro comentario? Yo personalmente, una de las cosas que aprendo es que la capacidad de cambio y de innovación está hoy por hoy, está muy sustentada o muy sostenida en el grado de alfabetización digital que un docente tiene. Me cuesta, o sea, quizás es un poco extremo lo que digo, ¿no? Porque posiblemente hay docentes que son muy emprendedores, muy innovadores, sin herramientas tecnológicas. Pero hoy por hoy me cuesta pensar en cambios genuinos que no estén en algún punto sostenidos en este tipo de conocimientos tecnológicos. Porque, digamos, es como que uno diría, bueno, el chico, digamos, un chico de 7, 8 años ya juega con el teléfono, digamos, ya tiene el smartphone, en muchos casos, y ya juega con eso, o con los videojuegos, o sea, mal que mal, en la mayor parte inclusive los niveles sociales, esto ya es parte de. Y no me veo un chico así, entra a la escuela y lo recibe la señorita Raquel con guardapolvo blanco, el pizarrón verde y una tiza. O sea, me cuesta pensar, la señorita Raquel le va a dar mucho cariño al chico. No sé hasta dónde lo va a convertir a la escuela en parte de la sociedad en la que uno está, ¿no? Porque hoy, yo, digamos, ya hace bastante hablo, ¿no? No es como, uno no habla de incorporar las tecnologías a la escuela. Yo creo que hoy uno tiene que pensar en incorporar la escuela a las tecnologías, a la escuela, al entorno. Nosotros vivimos en un entorno digital. Uno quiere sacar plata de un banco, ¿qué hace? Va a un cajero automático. Para sacar plata de un cajero automático hay que tener un mínimo de... Se dan cuenta que hay gente que va a un cajero, está 20 segundos, 1 minuto y se va. Y hay mujeres en especial, disculpen que lo diga, quizás hombres también, pero que van con la bolsita y están 20 minutos porque no entienden, digamos, por dónde salir. Eso también es alfabetización digital. Y hay gente que ni siquiera va al banco porque maneja todo
desde su computadora o desde el smartphone. Entonces, Profe, sí. no, me hiciste pensar en esta, que estaba pensando el nombre de este autor, que no lo puedo recordar, que lo llamaban a los usuarios o a la gente que hace uso de estas tecnologías como los nativos y los inmigrantes, ¿sí? Y dado el rango de edad, no sé, desde los 80, 90 para acá, ¿sí? Ya serían los nativos, los que Desde los nacieron 90, desde los 90 son. 90 por acá. Y lo de atrás están los inmigrantes, que bueno, ahí estoy yo, así que hay que poner más garra y como que cuesta más, ¿sí? Lo que vos recién decías, el cajero automático, que antes no existía, yo sí me acuerdo, o el voto electrónico acá en Argentina, que también no existía en la década del 80 ni del 90, ¿sí? Y ahora hay una máquina que hay que usar la máquina, meter el dedo y bueno, elegir a los candidatos y bueno, es todo un tema, te digo, ¿no? Pero Luis, yo estoy de acuerdo con vos. Mirá, Es un mirá mi cambio de barba. paradigma. No, mirá mi barba. O sea, en los 90 yo tenía 30 años, ¿ok? O sea, no, yo no soy nativo, ¿estamos? Ahora, el concepto de nativos inmigrantes es un concepto de los 90, del 2000, Ajá. no mucho, no es nuevo. Y era muy válido en ese momento. Ahora, yo emigré físicamente y existencialmente hace 23 años, ¿está bien? Sí. A un país, no a Uruguay, no a Chile, no un país parecido a Argentina, ni siquiera España. Acá ni siquiera las letras son iguales que en Argentina, ¿ok? Ahora, yo después de 23 años que vivo acá sigo siendo inmigrante, pero yo ya sé lo que es estar acá. Yo ya soy un inmigrante de 23 años. Hoy por hoy los inmigrantes ya son inmigrantes de 30, 35 años. Entonces, a eso voy. O sea, el inmigrante de los 90, digamos, el inmigrante de los 2000, uno dice, bueno, ok, recién empezó todo esto. Hoy por hoy, uno ya puede esperar un poco más, digamos, de la gente, como, digamos, yo tengo 62 años, la gente 40, 50, ya pasó el tiempo. Los maestros, los profesores, ponele, yo como investigador, cuando escribo un artículo, tengo que tratar de que, salvo capaz que una o dos fuentes, ninguna de las fuentes que ponga tenga más de 10 años, porque ya son viejas. ¿Está bien? Siempre tengo que poner cosas nuevas. Entonces, si yo como investigador me preocupo siempre por tener material nuevo, ¿por qué no me preocupo por tener herramientas tecnológicas nuevas? Ahora, pasa también algo interesante. Muchos investigadores utilizan excelentes herramientas pedagógicas para investigar. Programas de investigación cualitativa, de investigación cuantitativa, programas de estadística, programas de cita, digamos, de citas bibliográficas. Todos usamos eso, pero no las usan para enseñar. Entonces, yo creo que hoy por hoy, de vuelta, la alfabetización digital es, hoy por hoy yo creo que es condición de éxito en muchos campos de la vida social, la vida económica, digamos, sin digamos, lo que te ofrece la tecnología, vos perdés de producir mejor, perdés de conectarte mejor, perdés un montón de cosas. También es condición de éxito en la enseñanza, esa es mi opinión. O sea, por eso digo que en buena medida la capacidad de innovar, la capacidad de cambiar pedagógicamente, tiene que ver, por un lado,
con, como yo decía al principio, la posibilidad de estar centrado en el alumno. O sea, el docente que piense en función del alumno. Cuando yo preparo una clase, digo, bueno, ¿esto qué es bueno para el alumno y cómo hago para que el alumno aprenda mejor? Ese tiene que ser mi problema. Digamos, ese tiene que ser mi cuestión central. Pero en segundo lugar, también digo, también está centrado en que yo tenga suficientes herramientas como para generar ese cambio. Y esto está en el marco de que yo, digamos, así como conozco la disciplina, conozco la pedagogía, también conozco la tecnología. Esto lo dijo ya hace por lo menos 10 o 15 años los investigadores de Harris y Michel Kohler, Michel Kohler en principio, que crearon lo que es el modelo TAIPA, o sea, el modelo de tecnología, pedagogía y contenido de la enseñanza, o sea, el conocimiento pedagógico, el conocimiento disciplinar de los contenidos y el conocimiento de las tecnologías, o sea, el triángulo que te convierte a vos en un buen docente. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y cuál es tu conocimiento tecnológico? Los tres en el mismo nivel es el modelo, digamos, que hoy todo el mundo está tomando, también en las capacitaciones de lo que yo vi en las capacitaciones digamos, del gobierno, de la municipalidad, etcétera, etcétera. Digamos, cómo esto impacta. Bueno, acá son las 8:30 de la noche y creo que después de 1 hora y media podemos ir cerrando. Si alguien quiere dar hacer un comentario más, y con eso cerramos. Bien. Entonces, les agradezco la presencia. Entiendo que día de semana no es fácil. Vamos a hacer, María Fernanda, la próxima vez un domingo, para que sea para ustedes más fácil y podamos encontrarnos. La idea en el próximo encuentro es que haya también una presentación de ustedes, de los proyectos que hagamos. Y bueno, les deseo un excelente día y que estén lo mejor posible, cuídense, no se contagien y que la pasen muy bien. Hasta Nos luego. vemos, profe, gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, Nos vemos. gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.